bien de cabeza fría y paciencia, ¿no? No va a bastar con frases como cabeza fría y paciencia. El gobierno de Estados Unidos está avanzando en terrenos que cada vez son más preocupantes. Lo están viendo. En materia migratoria, 5% a las remesas. En materia comercial, todo tipo de aranceles, que por cierto muchos de ellos siguen vigentes. Y ahora en materia de seguridad, la amenaza de intervenir de manera unilateral. No va a bastar con frases ni del himno nacional, ni de coordinación sí, subordinación no. Todo eso está muy bien. Lo que hay que hacer es establecer diálogo al más alto nivel. Ahora, presidenta, el PAN exige defender la soberanía cuando fueron ellos los que apoyaron y celebraron que Estados Unidos catalogara a los cárteles de la droga como terroristas. ¿Dónde vivió 6 años, Anaya? Digo, ¿no? O sea, 6 años vivió en Estados Unidos. Pues ¿a quién deberían de dirigirse? Al gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Porque aquí, a diferencia del pasado, se defiende a México. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Espero estés teniendo un excelente viernes 16 de mayo del 2025. Y arrancamos con la información. El día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum le puso tremendo cerradón de bocota a Ricardo Anaya. Y es que el día de ayer Ricardo Anaya en una entrevista se atrevió a criticar la política de la presidenta Claudia Sheinbaum. Dijo Ricardo Anaya que ya basta de la política permisiva de la presidenta Claudia Sheinbaum, y además dijo que ya no es suficiente la política de cabeza fría. Incluso Ricardo Anaya propone una confrontación directa con Donald Trump. El día de hoy la presidenta en la conferencia dice: chinga, pues ¿dónde vivió Ricardo Anaya los últimos 6 años? Pues en Estados Unidos. Dice la presidenta: nosotros no tenemos la culpa de todos estos agravios que ha estado haciendo Estados Unidos. Y digamos no Estados Unidos, especialmente Donald Trump. Porque antes de Donald Trump todo marchaba perfecto, pero ahora llega Donald Trump y es que viene toda esta avalancha de golpeteos en contra de México. Pero Ricardo Anaya culpa a la presidenta Claudia Sheinbaum, y es que de verdad es difícil entender a la oposición. Recordemos que fue mismo Ricardo Anaya quien planteaba que se catalogara a los narcotraficantes como terroristas. Esto para permitir, decían ellos, decía Marco Cortés, Ricardo Anaya y Lili Telles, decían esto para permitir una colaboración entre Estados Unidos y México. Además de esto decían, es que ya basta que hablen de soberanía, decían, ya basta que la presidenta se escude en la soberanía. ¿Por qué? Porque quieren defender a los narcos. Decía, vamos a hacer un equipo, decían ellos. Vamos a colaborar con Estados Unidos y permitir que nos ayuden a combatir al crimen organizado. Esto es lo que decían. Pero ahora que el día de ayer se dio a conocer esta información, que por cierto ya fue aclarada por la embajada de Estados Unidos y dijeron que esto no es cierto, pues ahora están muy dolidos y están muy indignados. Y es que el día de ayer circuló esta información, la embajada publicaba estas imágenes, incluso donde se ven agentes del ICE de Estados Unidos. Después de esto, fíjense, y también esto es curioso, porque se molestan, se indignan, y ya después cuando la embajada salió a decir que esto no era cierto, que esto era mentira, pues parece que no supieron nada, parece que no supieron que la embajada desmintió. Porque el día de ayer la embajada de Estados Unidos salió a decir que no era cierto esto, que negaba que agentes de Estados Unidos hayan participado en operativos contra los narcos. Incluso mandaron una nota informativa al programa de Ciro Gómez Leiva en donde decían que no era cierto esto. Pero esto no lo ve la oposición. De esto sí no se enteran, ellos siguen con la narrativa de que están agentes de Estados Unidos dentro del país. Fíjense, vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Anaya el día del día de ayer en una entrevista en donde pues dice que es que ya basta de la política permisiva de la presidenta Claudia Sheinbaum. Primero que nada vamos a escucharlo y después vamos a escuchar cómo la presidenta Claudia Sheinbaum le pone tremendo cerradón de hocico. Vamos a escuchar a Ricardo Anaya. Cada vez se complica más la relación bilateral con Estados Unidos. ¿Cómo defines en esta coyuntura la relación que México mantiene con Estados Unidos? Diría 3 cosas. Y las 3 tienen que ir juntas. Si se separa cualquiera de los 3 elementos, me parece que implicaría sacar de contexto la respuesta. Primero, es una crisis en buena medida autogenerada. Es decir, en materia de seguridad, el gobierno de Morena provocó el problema. Esta estrategia absurda de abrazar delincuentes, de permitirles operar con total impunidad en el territorio nacional, de capturar gran parte del territorio, de no querer combatir a las organizaciones, está en la raíz del problema. Segundo, tenemos que exigirle al gobierno que cumpla con su responsabilidad, que enfrente a las organizaciones criminales.
Y dicho lo anterior, por supuesto, también tercero, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia podemos aceptar intervenciones unilaterales de otro país, incluyendo a los Estados Unidos. Entonces, es una crisis autogenerada, ellos inventaron la torpeza de abrazos no balazos, les exigimos que enfrenten a las organizaciones criminales, pero por supuesto que rechazamos cualquier intervención unilateral. ¿Qué proponemos? Y llevamos meses planteándolo, un acuerdo bilateral con la misma formalidad del TEMEC, un acuerdo formal entre los dos países para que podamos de manera coordinada combatir al crimen organizado. Eso sí funciona. Y finalmente agregar, es de veras una vergüenza el pacto de impunidad que tenemos en nuestro país. O sea, solo nos enteramos que una gobernadora o un gobernador anda en malos pasos cuando interviene un gobierno de otra nación, en este caso de Estados Unidos. Es ahora o nunca. Fíjense lo que está diciendo Ricardo Anaya. Porque él dice, o sea, él está indignado. ¿Cómo es posible que agentes de Estados Unidos entraran a nuestro territorio? Pero por otro lado dice, hay que hacer un pacto, un acuerdo bilateral de colaboración. Dice que nos avisen. O sea, lo que él dice, o sea, lo que realmente le molesta es que México no esté enterado. Dice, pero vamos a hacer un pacto en donde entren igual, nomás que sea que México sí sepa, o sea, con el consentimiento de México. Fíjense, nada más la lógica que maneja la oposición. O sea, mientras nos digan y estemos enterados, no hay problema. Oigan, pues ¿de qué se trata? Pues si no somos protectorado de nadie, no somos el patrio trasero de nadie. Fíjense, vamos a seguir escuchando. Que el gobierno federal tiene que pintar su raya y aquellos que andan en malos pasos, no porque nos lo pida otro país, se les procese, se les destituya del cargo. Aquí lo que hay que hacer no es funcionar a base de ocurrencias, tenemos que funcionar con inteligencia y con estrategia. Nuestro planteamiento sigue sobre la mesa. Convoquemos de manera formal a una reunión interparlamentaria, sentémonos a dialogar con los congresistas norteamericanos, empezando por el tema del TEMEC, por los temas de seguridad y, por supuesto, por esto que es una violación a los derechos de los migrantes, de querer cobrarles el 5% de lo que manden a sus familias y a sus comunidades. La solución es una reunión interparlamentaria y nosotros vamos a insistir en ese mecanismo. Es que si el gobierno mexicano, uno, no establece límites y dos, no sienta las bases de un marco de referencia, por supuesto que existe ese riesgo. Ahora, la solución es muy sencilla, sentarse a dialogar entre congresistas y llegar a un acuerdo de la magnitud y de la formalidad del Tratado de Libre Comercio, pero en materia de seguridad, para establecer los límites de intervención de cada nación, en qué medida nos vamos a coordinar, qué le corresponde hacer a cada parte, y entonces sí juntos combatir a estas organizaciones criminales que tanto daño hacen en ambos lados de la frontera. De no haber un marco, por supuesto que estamos en riesgo de que esto ocurra y por supuesto que nosotros lo rechazamos. Pero sí ve que ha habido, que han existido estas actividades de agentes estadounidenses claramente, que se ha vulnerado la soberanía. Bueno, no hay duda de que ha habido intervención de autoridades estadounidenses en territorio nacional. Lo que no tenemos evidencia es de que esto haya ocurrido a espaldas del gobierno mexicano. Nosotros lo que le pedimos al gobierno es que transparente sus acuerdos. Sabemos que hay agentes estadounidenses operando en territorio nacional. Lo que tiene que hacer el gobierno mexicano es decir con toda claridad, ¿estos agentes fueron autorizados por el gobierno mexicano o están actuando de manera unilateral? La exigencia es que lo transparente el gobierno mexicano. Ricardo, ¿tú consideras que la presidenta Sheinbaum debería buscar entrevistarse con Donald Trump? Por supuesto que sí. La política se hace con diálogo. Creo que es indispensable que tanto la titular del Ejecutivo se reúna con el presidente de Estados Unidos, como que los congresistas mexicanos nos reunamos con los congresistas estadounidenses. Ese es el camino para poder llegar a acuerdos. Aquí el problema es querer resolver las cosas cuando el problema ya prácticamente está consumado, como en el caso del impuesto a las remesas. ¿Desde cuándo se debió haber instalado la reunión interparlamentaria para que hubiera diálogo entre los congresos y para que, llegado un momento crítico como este, ya estuvieran establecidos los canales de comunicación? Entonces, definitivamente, la relación entre México y Estados Unidos, en términos migratorios, en términos de seguridad y en términos comerciales, es tan importante que no es entendible que no haya comunicación directa entre los presidentes y entre quienes integramos el Congreso. Ya estuvo bien de cabeza fría y paciencia, ¿no? No va a bastar con frases como cabeza fría y paciencia. El gobierno de Estados Unidos está avanzando en terrenos que cada vez son más preocupantes. Lo están viendo. En materia migratoria, 5% a las remesas. En materia comercial, todo tipo de aranceles, que por cierto muchos de ellos siguen vigentes. Y ahora en materia de seguridad, la amenaza de intervenir de manera unilateral. No va a bastar con frases ni del himno nacional, ni de coordinación sí, subordinación no. Todo eso está muy bien. Lo que hay que hacer es establecer diálogo al más alto nivel. Fíjense nada más esto que dice Ricardo Anaya. Porque, o sea, ahora resulta este señor que está muy preocupado por el intervencionismo de Estados Unidos cuando ellos prácticamente querían abrirle las puertas a Estados Unidos. Cuando ellos decían, vamos a tipificar a los narcos como terroristas. Esto para que Estados Unidos pudiera entrar a nuestro territorio. Ahora que ven que ya sucedió o
parecía que había sucedido, porque ya fue desmentido, pues ahora sí están muy indignados. Ahora sí están muy molestos y no les gusta la estrategia de la presidenta. Que déjenme decirles que es la mejor estrategia que ha funcionado frente a Estados Unidos. Otros países han hecho estrategias de confrontación, han hecho estrategias de responder. Y pues, la verdad es que la presidenta ha dicho, pues, cabeza fría, y vamos a actuar solamente cuando veamos que ya es un hecho lo que están haciendo. Pero resulta que ya ahora no les gusta. Fíjense, el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia también habló de esto, pues le preguntaron de esto que dijo Ricardo Anaya, y dice la presidenta, chinga, pues ¿dónde estuvo Ricardo Anaya todo este tiempo? Los 6 años del presidente López Obrador, Ricardo Anaya no estuvo en México. ¿Dónde estuvo? Pues estuvo en Estados Unidos. Ahora dice la presidenta, a quien debe pedirles esto, a quien debe señalar es al gobierno de Estados Unidos, porque son ellos los que están ofendiendo a México, son ellos los que están queriendo meter sus narizotas acá. Pues nosotros no es que se les abra la puerta. Esto es lo que dice la presidenta. Vamos a escucharlo. Y bueno, con un tema relacionado, presidenta, pues Ricardo Anaya, el coordinador del PAN en el Senado, advirtió de forma alarmista que Estados Unidos podría invocar una jurisdicción extraterritorial para actuar en nuestro territorio. Y afirmó que eso representa un riesgo para la soberanía y por eso le exigió que defienda la soberanía y que abandone una supuesta estrategia permisiva, así dice él, de seguridad. Ahora, presidenta, el PAN exige defender la soberanía cuando fueron ellos los que apoyaron y celebraron que Estados Unidos catalogara a los cárteles de la droga como terroristas. ¿Dónde vivió 6 años Anaya? Digo, ¿no? O sea, 6 años vivió en Estados Unidos, porque supuestamente tenía una persecución en México, ¿no? Entonces, más bien, pienso yo, como representantes populares, porque aunque hayan llegado por la lista del Senado, porque no llegó por el voto popular, llegó por la lista del Senado, pues ¿a quién deberían de dirigirse? Al gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Porque aquí, a diferencia del pasado, se defiende a México, siempre. Entonces, una sugerencia, ¿por qué no se dirige el senador Anaya al gobierno de los Estados Unidos? Si es que él cree que hay un asunto de intervencionismo, ¿no? Muchas gracias, presidenta. Y ya por último... Fíjense nada más, así de fácil, esto es lo que dice la presidenta, y es que de verdad que a esta oposición no se le entiende, ¿eh? De verdad que no se le puede entender. Primero, querían abrir las puertas, celebraron cuando nombraron terroristas a los narcos. Ahora que parece, o se dio a conocer esta información, ahora sí ya dicen, es que cómo es posible que estén entrando a México. Fíjense nada más, la verdad es que es a esta oposición, o sea, ni ellos mismos se entienden. Así la presidenta dice, chinga, pues, ¿dónde vivió Ricardo Anaya tantos años? Se fue a Estados Unidos, en todo caso que vaya y reclame a Donald Trump. Pues nosotros no somos los que los estamos invitando a que vengan, ellos son los que vienen a querer meter sus narizotas aquí en México. La verdad es que es lamentable la oposición. Amigos, yo los dejo con la información, espero les haya gustado. Si es así, los invito a que me dejen un buen like, ya saben que a mí me ayuda muchísimo y a ustedes no les cuesta nada. Me dio mucho gusto saludarlos, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.